¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevo día aquí en Enclave Majorera. Hoy estamos preocupados y todavía pendientes del accidente que tuvo lugar ayer aquí en Puerto del Rosario, un accidente de un motorista que pues acababa siendo salvado y rescatado de una parada cardiorrespiratoria gracias a dos personas que deambulaban y que estaban en una zona cercana, dos sanitarios fuera de servicio que acudieron rápidamente a su encuentro y que pudieron de alguna manera salvarle la vida. En clave de sucesos, un varón de 55 años de edad se encuentra en estado grave tras sufrir ayer un accidente de moto en la capital, en Puerto del Rosario. La víctima fue rescatada en una parada cardiorrespiratoria gracias a la intervención de dos sanitarios que se encontraban fuera de servicio y que pasaban por el lugar. El hombre fue posteriormente trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General. Un suceso que ocurría en torno a las 3 de la tarde de este pasado miércoles y que pone en valor la importancia del conocimiento en primeros auxilios y de una rápida intervención para salvar vidas. Bueno, pues precisamente eso ya lo escuchaban, la importancia de tener esos conocimientos en primeros auxilios. En este caso, evidentemente, eran sanitarios y pues cabe destacar la rápida intervención que hicieron, pero en general la importancia justo de eso, de tener ciertos conocimientos, por lo menos lo analizaremos hoy sobre esta mesa, porque al final la cuestión que está sobre la mesa es salvar vidas, es que es lo más importante. Antes que nada vamos a conocer a los contertulios que tenemos hoy sobre esta mesa. Manolo Miranda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien la semana? Estupendamente bien. Muy bien, Javier Tendero. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Un día más? Bien, ya jueves. Ya jueves. José Chuarmas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, esperando a ver las claves en Majorero, ¿no?, que tenemos hoy en este jueves en Fuerteventura. Muy bien, pues empezamos con una de esas claves que nos tenía preocupados, lo comentábamos, ese accidente de moto. Tú tienes algunos más detalles, lo leía en Noticias Fuerteventura, que era un motorista ayer por la tarde en Puerto del Rosario y que rápidamente dos sanitarios que estaban fuera de servicio acudieron a rescatarle, sí, ¿no? En clave de sucesos, pues efectivamente este tipo de informaciones preocupa siempre a la ciudadanía cuando hay un accidente, sobre todo en sitios pequeños como esta isla y esta capital. Pues si se trata de un familiar, un conocido, un amigo, en fin, un varón de 55 años que tenía este accidente en motocicleta y que, como bien dices, pues rápidamente, gracias a la intervención de dos personas que conocen el mundo sanitario, sanitarios de per se, profesionales de la sanidad, pues le salvaban la vida in extremis, ¿no? Porque si no hubieran estado, pues igual estábamos hablando hoy de otra cosa y en este sentido, pues congratularse, ¿no? Tienes razón en lo que dices, el tema de la formación que debe de haber en cuanto a la sociedad civil en el asunto de primeros auxilios. Yo, desde luego, en mi caso desconozco casi todo lo que hay que hacer, no sé lo que haría. Al final parece ser que es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Eso es lo que recomiendan todos los protocolos. Pero, en fin, también hay que verse en la situación, tener la sangre fría, el temple y la capacidad de echar una mano. Hay veces, en el caso ¿no?, si es alguien que entra en parada, pues ese tipo de maniobras que puedan salvar. Luego hay otros accidentes que si mueves la cabeza pues tienes un problema, en fin. Sí. Entonces son circunstancias que deberíamos de tener efectivamente más formación y a ver si yo abogo aquí a la dirección de esta televisión y a la dirección de tu programa para que haga unos cursillos sobre primeros auxilios, porque efectivamente pues pueden salvar vidas, ¿no?, en un momento concreto. Sí. Manolo, no sé qué sensaciones te dejan este tipo de incidentes que nos hacen reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo que reconocer que de primeros auxilios y de reanimación poco, pero sí sé, porque lo he percibido con el trabajo de mi mujer en la empresa que trabaja, que con una cierta asiduidad le hacen cursos de formación, y cursos de formación muy serios donde los preparan para este tipo de cuestiones, no solamente a nivel de qué actuaciones mecánicas hay que hacer, sino cómo utilizar pues desde desfibriladores, maniobras de reanimación, cómo colocar, qué hacer, cómo gestionar el momento con la gente, alguien tiene que tomar inmediatamente la cabeza y ordenar, y en fin, todo ese tipo de cosas que desde luego el común de los mortales no lo sabemos. Yo creo que es interesante, porque en un momento crítico de esto, al final te quedas mirando para el pobre señor que está allí y a lo mejor con darle un masaje, pues lo mantienes vivo hasta que llegan los servicios y te lo llevas al hospital. Ya no digo infartos, que están a la orden del día. Todo ese tipo de cuestiones pueden salvar vidas. Lo que pasa es que, claro, nuestra formación en ese aspecto, a veces quizás por miedo,
por respeto, por no sé, pues al final no llega a cristalizar, pero es necesario, ¿no? Yo creo que en el mundo empresarial eso, en grandes cadenas hoteleras y demás, eso se hace, se practica, están hablando con clientes, muchos clientes, y ahí en ese caso sí que están preparados. Bueno, el común de los mortales no tanto, ¿no? Y es necesario prepararnos para ese tipo de situaciones porque un día nos ocurre en el entorno familiar y a ver qué hacemos. Precisamente por eso, Javier, por pensar muchas veces que no nos va a ocurrir a nosotros o que no va a ocurrirle a nadie en nuestro entorno, ¿no? No, en el entorno familiar, yo creo que los que somos padres somos cada vez más conscientes. Hay constantemente cursillos, ¿no?, de primeros auxilios para niños, por ejemplo, por el tema de atragantamientos, que son básicos, ¿no? Cómo lograr solucionar un tema de este tipo, ¿no? Pero mi mujer también, que mi mujer es docente en un instituto, a ellos también les hacen cursillos, ¿no?, para este tipo de primeros auxilios, que bueno, que en un momento dado, mientras que llegan los sanitarios, ¿no?, pues puedes solucionar, pues como pasó ayer, ¿no?, que si no llega a ser por estas personas, pues probablemente cuando hubieran llegado los sanitarios no habría habido nada que hacer, ¿no? Entonces es importante este tipo de temas y que seamos la sociedad cada vez más conscientes de que, bueno, de que no está de más pues tener este tipo de preparación, que al final pues te pueden sacar de un apuro rápidamente. Es que en la misma maniobra de Heimlich, famosa esta de los atragantamientos, yo de verdad que si veo a alguien atragantándose, buscaría a alguien que supiera, porque ni uno sabe, ¿no? Claro. En fin, hay que hacer una... O a lo mejor si te pones haces la presión y sale, ¿no? Yo estoy con Manolo y con Javier en este sentido. O sea, hay una parte de las políticas públicas sanitarias que deberían dedicarse a la formación, hombre, no digo obligatoria, pero sí de las personas que estén interesadas en poder echar una mano, que seguro que hay muchas. Yo creo que me prestaría, ¿no? Si alguien me dice, mira, hay una serie de cursos de media hora para la gente que esté más ocupada, en la que puedas aprender a hacer una reanimación y demás. Y esto, efectivamente, los accidentes no ocurren hasta que ocurren. Y cuando ocurren es cuando te das cuenta de lo que te falta de conocimiento, claro, para poder echar una mano, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde te ocurren? Porque si damos por sentado que estamos en el centro Puerto Rosario, que tienes una ambulancia, digamos, a 10 minutos, 15 minutos, pero imagínate que esto te pasa en Cofete. O te pasa por ahí, tú estás ahí, te encuentras un momento, un ahogamiento o un principio de ahogamiento que tú tienes que sacar a esa persona y mantenerla viva durante media hora, una hora, a base de masaje cardíaco hasta que lleguen los medios sanitarios, ¿no? Ahí es donde te ves en un problema o un atragantamiento. Imagínense, pues tú lo acabas de comentar, Javier, un atragantamiento de un niño, ¿qué hace? Claro. O sea, te ves en una... Y tiene solución, porque yo he visto delante mío como una persona vinculada con la sanidad pilló a otro compañero en una fiesta, le dio aquí en la zona del esternón y lo sacó para adelante sin ningún tipo de problema. Pero claro, la persona sabía cómo, dónde había que apretar, con qué energía había que apretar, y eso no te lo da la ciencia infusa, eso hay que aprender. Claro. Entonces, claro, ahí sí que yo coincido contigo que sí sería bueno que todo el mundo tuviera unos principios básicos de primeros auxilios para este tipo de situaciones, sobre todo de mucha emergencia, ¿no? También da la sensación de que, aparte de poder aprender ese tipo de maniobras, muchas veces es cuestión del carácter de la persona, de tener, no sé si algo innato o una facilidad de reaccionar ante este tipo de peligros, porque evidentemente si uno tiene los conocimientos, mejor, ¿no? Pero también creo que en esos momentos donde hay que tener la cabeza fría, hay que saber tenerla. Pero también se enseña, ese tipo de cuestiones te lo enseñan en los cursos. Sí, sí. Y te enseñan a liderar esa situación donde una amalgama de gente se reúne, todos mirando y tal. Entonces, hay alguien que tiene que tomar la decisión y tiene que separar a esa gente, ponerlos por un perímetro, tomar un poco la dirección de la situación, ¿no? Se enseña, ¿eh? Eso no es... Eso no es Claro, yo estoy en ese sentido con Manolo. Efectivamente, hay personas más frías por naturaleza que efectivamente pues mantienen la calma, pero la calma es una cuestión que se aprende, porque al final yo estoy seguro que los sanitarios cuando empiezan enfermería o medicina no todos son fríos por naturaleza, y al final pues la docencia o la práctica y el tratar con enfermos o con este tipo de problemas puntuales pues te hace pues conocer la sota, caballo y rey, el ABC del asunto, que es el que te hace actuar con claridad, ¿no? Bueno, y creo que pasa en todas las profesiones, incluso en la prensa. Me imagino cuando se le cae a usted en directo, pues igual también habrá aprendido a reaccionar. Hay que tener en cuenta que esta gente, los sanitarios que van en una ambulancia, en un SAMU y tal, son gente que está acostumbrada a tener situaciones complicadas día tras día, ¿no? Y ellos también saben qué situación complicada puede tener solución y cuál no, ¿no? Entonces ellos
un poco, bueno, pues ya están acostumbrados a todo este tipo de cosas a la que el resto de los mortales pues nos vemos como, ostras, qué apurados, ¿no? ¿Qué es esto, no? En cualquier caso, yo creo que lo interesante es o sea, levantar una pica en Flandes, ¿no? O sea, hablar bien de la sanidad, cómo la sanidad tan vilipendiada, ¿no? Global, por la falta de sanitarios o por la falta de tiempos o por la falta de gestión, pues los profesionales de la sanidad en Fuerteventura y en general pues hacen un trabajo encomiable, ¿no? En fin, yo creo que, no le damos el valor. Con buena cara, que es lo que más me sorprende. Cuando tú estás en momentos muy duros, sobre todo en la zona hospitalaria, en el hospital, y ves digamos, el buen talante, la alegría, la cercanía con que afrontamos los problemas, porque los médicos tienen que transmitirte situaciones complicadas, eso se agradece, ¿no? O sea, el que tú veas que es un sector, sobre todo, amable de por sí, dado a los demás, sacrificados, hacen labores chungas dentro de lo que es el cuidado de los enfermos, y siempre con ese talante, ¿no? Yo creo que eso es mucho de agradecer, porque el que está en el otro lado está en una situación muy complicada y necesita de ese calor, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? Que al final hablábamos en esta tertulia hace unos días de la problemática del maltrato a los médicos, ¿no? Y cómo los números se estaban incrementando en Fuerteventura, y yo creo que en lo que dice Manolo, ¿no? Hay que hacer una reflexión sobre el trabajo de la medicina y sobre cómo actuamos los pacientes con los médicos, que tenemos también que tener nuestra dosis de paciencia, ¿no? Porque cargar nuestras frustraciones contra la problemática de la medicina no es culpa de los profesionales, y los profesionales, pues, como están diciendo en esta mesa, pues son, en fin, de lo mejorcito que hay, ¿no? Son gente muy preparada, muy formada y con vocación, ¿no? Porque estas son carreras con vocación, no es otra cosa. Pues con esa reflexión nos quedamos, y por supuesto pues enviarle todos los mejores deseos para una pronta recuperación a esta persona. Ahora pues abrimos ventana en clave política, porque el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se encuentra durante todo el día de hoy aquí en Fuerteventura. El primero de los recorridos, la primera visita que ha hecho, ha sido a ese tramo de carretera entre La Caldereta y Guisgay, donde se ha producido la apertura de este tramo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, visita este jueves la isla de Fuerteventura. Lo hace para recorrer varios puntos de interés, entre los que destaca esa obra del semienlace de La Caldereta de Guisgay. En su recorrido ha estado acompañado por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquís, pero el presidente cuenta también con la visita de otros puntos, en concreto la visita al centro de día Josefina Pla y la inauguración del Centro Sociosanitario y Centro de Día para Mayores en Puerto del Rosario. Por otro lado, Torres también se acercará a última hora de la mañana a revisar las obras en ejecución y proyectos del Parque Tecnológico, donde, cabe recordar, ya estuvo el pasado mes de octubre en el acto de la primera piedra. Bueno, pues una visita que se produce en estos días en un marco, bueno, que no conviene olvidar tampoco, marco casi preelectoral, que quedan menos de 2 meses para esas elecciones del 28 de mayo. Manolo, no sé qué esperas de esa visita que se está dando hoy de Ángel Víctor. Hombre, yo por lo pronto me alegro de que el tramo de La Caldereta a la rotonda de Guisgay sea una realidad. Nos quita 5 kilómetros, y además por una vía estrecha, que siempre tiene retenciones, que hay adelantamientos a veces complicados, y ya es una garantía que en 5 kilómetros tengamos doble vía y en mejores condiciones la carretera. Esa es una parte. La otra, como tú bien has comentado, la reflexión es la normal. Estamos en campaña electoral y se están inaugurando cosas. Se inauguran y se vuelven a inaugurar, pues yo no sé cuántas veces se visitan, se inauguran y se rematan. Pero bueno, lo cierto es que se ha venido a un tramo que ya supuestamente está más que terminado, que además lleva inactivo, creo que se comentaba, unas 3 semanas aproximadamente que no se ha abierto después de estar terminado. Pero bueno, es lo normal, o sea, puede gustar más o menos, pero el presidente viene a un poco a hacer campaña de lo que se ha conseguido. Es verdad que este tramo de carretera le pone la guinda a un presidente, pero se ha empezado, yo recuerdo, de estar en esos tramos de obras cuando todavía estaban proyectos, cuando todavía era Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, y estábamos en lo que eran las primeras fases de ejecución de esa obra, que no nos olvidemos que tuvo un periodo entre los años 2008, cuando la crisis, muy serio, porque se acabó la financiación, era financiación de carreteras, no venía esa financiación al Gobierno de Canarias, no se ejecutaban las obras, se mantuvo en la época de Domingo Berrier como consejero paralizado durante 4, 5, 6 años con los trabajos mínimos para que no tener que indemnizar a la empresa para cerrarla, o sea, para clausurar lo que es el contrato.
Con lo cual, ahí es una labor de gobierno, de gente, de distintos consejeros. Pero bueno, le toca a don Ángel Víctor poner ese tramo de vía, esos 4, pues bienvenido sea, y sobre todo valorar que para los residentes, yo tengo una hija que vive en Corralejo y trabaja en Puerto Rosario, va todos los días, y hombre, siempre te queda esa garantía de que va a ir por una vía mucho mejor. Con respecto al centro sociosanitario, hombre, ahí ya sí que me cruje más, porque es verdad que la actitud que se ha tenido desde el gobierno, vertiente Podemos, doña Noemí Santana, desde luego con Fuerteventura en materia sociosanitaria no ha sido nada destacado, ¿no? Yo creo que ahora viene a sacarse la foto, a inaugurar alguna infraestructura que ya lleva en funcionamiento unos meses, y es lo que toca. El presidente viene con sus distintos consejeros e intenta, pues bueno, hacer ver y resaltar temas de gestión compartida en muchos casos, porque bueno, las obras las ha ejecutado el Cabildo, pero la financiación podría venir del gobierno. Y bueno, pues lo propio con el presidente del Cabildo, con el mega consejero Juan Nicolás, y bueno, fotos y un poco pasarle a la población, hacerle ver a la población que le queda un flash de que se han hecho cosas. A mí me habría gustado que se hubieran hecho mucho más, pero bueno, es lo que hay, y ahí está, ¿no? Javier, sensaciones de esta visita del presidente. Ángel Víctor viene a hacer un cursillo para ver cómo se lleva una institución con 2 personas, ¿no? Yo creo que viene a ver, oye, ¿cómo hacéis esto? No, yo, lo que decía Manolo, ¿no? del tramo que se inaugura de 5 kilómetros, pues bueno, pasito a pasito, 5 kilómetros a 5 kilómetros, veremos cuándo se acaba esto, pero bueno, es importante que se vaya avanzando la autovía. A mí me preocupa, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando pasemos la parte del castillo, ahí va a llegar el momento complicado, ¿no? de planificar cómo se va a hacer y qué se va a hacer, y cuándo llegaremos al sur, ni se sabe, ¿no? a enlazar con la autovía del sur. Y el tema del centro sociosanitario está claro que bueno, pues por donde estaba indicando Manolo, al final Podemos ha sido un obstáculo para llevar las políticas sociales que ha pretendido el PSOE, porque yo entiendo que el PSOE tenía unos planes, pero claro, tenía Podemos ahí obstaculizando de todo tipo de maneras, ¿no? Y bueno, yo presiento que en las próximas elecciones nos vamos a librar de Podemos, cosa que es buena. Presiento que librarnos de Podemos es bueno. Y creo que el PSOE, bueno, pues dentro de lo que es la izquierda, pues puede realizar una serie de políticas sociales y demás, un poco más apartado de este tipo de personajes de la izquierda más a la izquierda, ¿no? Que ayer además lo veíamos un poco reflejado también en todo esto de la moción de censura, como bueno, pues una izquierda, la izquierda del PSOE, un poco más europea y moderada, como puede ser la de Yolanda Díaz, pues puede encajar mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora de Podemos, que bueno, que es la nada, ¿no? José Chu, rescatando la cuestión del tramo de carreteras, buena noticia, ¿no? Imagino. Sí, bueno, lo del tramo de carreteras está bien. A mí me gustaría el alegato neoliberal del compañero de la esquina. En fin, no, yo creo que Podemos... Neoliberal no, a favor del PSOE. Del compañero del Fondo Norte. Yo entiendo que el PSOE pretende hacer cosas, lo que pasa es que Podemos no le deja muchas veces. Yo creo que librarse como, bueno, en fin, no estoy de acuerdo en el alegato que hace, porque yo creo que Podemos es una fuerza política que vino de alguna forma a crear otro estado de hacer y formas de hacer política en el Estado español. Podemos, yo creo que es una fuerza necesaria hoy en día. Otra cosa es que haya consejeras, consejeros o determinados miembros del partido que hayan hecho las cosas de una forma, desde su punto de vista o desde cualquier otro punto de vista, malas o buenas, ¿no? Para la sociedad. Yo creo que Podemos es todavía muy interesante y todavía tiene muchas cosas que plantear de cara a la política en esta tierra y en este país. Es verdad que últimamente pues, los equilibrios dentro del mismo partido pues, están siendo bastante complicados. Y es curioso porque cuando se habla de izquierda moderada, se habla de izquierda europea. Acabo de decirte yo, Yolanda Díaz tiene un perfil más europeísta. ¿Verdad? Bueno, en fin, Yolanda Díaz es otro producto. Militante del Partido Comunista. Es otro producto a la izquierda. Sí, pero es una forma de blanquear. Ruso, ¿no? Sí, una bueno. Más europea. Nosotros más hacia Venezuela. Es una forma de blanquear. República Bananera. Bueno. Ese tipo de cosas. En cuanto a la autovía, pues yo soy usuario de esa autovía a diario y efectivamente la llevo viendo acabada desde hace más de 2 semanas, aunque no diga 2 semanas. Está acabada hace tiempo y lo hemos hablado en esta tertulia muchas veces. Yo creo que llevo meses diciéndolo, a ver cuándo me abren la autovía, porque efectivamente son 5 kilómetros que parece que no, pero es tiempo y sobre todo es seguridad, porque uno de los grandes problemas de la isla de Fuerteventura era el estado de las carreteras secundarias, las carreteras normales, las carreteras todas las carreteras de la isla, los pocos arsenes que tenían. Recuerdo la legislatura
pues yo no sé qué legislatura fue, sino del 15, la del 11, que empezaron a ponerse arcenes. Creo que era Jesús León Lima, el consejero de infraestructuras, y se planteó, porque había muchísimos accidentes en carretera por la falta de salidas y por la falta de... Bueno, pues ese fue un paso, y esto viene a ser otro paso, y entiendo a Manolo si su hija va a Corralejo todos los días porque es más sencillo. En fin, una autovía, la seguridad es totalmente diferente. Yo creo que no ha habido ni un accidente desde que se han abierto las autovías, en tramo de autovía en la isla de Fuerteventura, por lo menos yo no lo recuerdo. Alguna piña ha habido, me recuerdo haber visto un coche incendiado yendo sí, hacia Corralejo, pero sí, a lo mejor se le quemó el coche porque no le puso agua al radiador, en fin. Pero quiero decir que accidentes en sí mismos es mucho más complicado en autovías que en carreteras, y en ese sentido es mucho más seguro. Y luego los tiempos, ¿no? Los tiempos sobre todo porque son carreteras de tránsito de mercancías que a diario lo que viene de Lanzarote o las mismas personas que están transportando mercancías a los restaurantes, etcétera, etcétera. Una alegría, pero efectivamente estamos en campaña y toca lo que toca y cada cual viene. Yo me imagino que la agenda del señor Torres pues no estaba a venir a Fuerteventura hace 3 semanas porque ya tendríamos autovía hace 3 semanas. La tenemos ahora porque toca ahora. Y hay otra parte de la visita de Ángel Víctor que es así. Mire, y bueno, lo de la autovía también, agradecer que esté Manolo aquí porque Manolo conoce bien todo lo que fue el desarrollo del parque tecnológico, y entiendo que a lo mejor nos puede incluso ilustrar un poco más en qué fase está todo el proyecto de Eduardo Pereira y del parque tecnológico en la isla de Fuerteventura. Está o sea, va como un tiro, ¿no?, la circunstancia. Bueno, es quizás ahí donde radica la diferencia entre buena gestión y mala gestión. Porque tengamos en cuenta que muchas de esas actuaciones que se están llevando a cabo en el parque tecnológico vienen financiadas con fondos europeos, fondos Next Generation y demás fondos provenientes de todo el problema del COVID y el cambio de modelo que plantea Europa, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Y cómo algo que empezó siendo una idea en el año 2016, cuando el señor Pereira y yo, en calidad de director de la Agencia Canaria de Investigación, pues intentamos buscar vías de salida a lo que era esa infraestructura que se había fomentado desde legislaturas anteriores y que al final, en la época, si no recuerdo mal, de la última época de Paulino Rivero, se terminó, además en una situación complicada desde el punto de vista económico, pero al final se terminó el parque tecnológico, y intentamos después darle digamos, una dimensión mucho más fuera de lo que es el caso de Fuerteventura. Se hizo una apuesta por el sector aeroespacial y a partir de ahí se han conseguido, con una colaboración, y ahí hay que ser muy claro, el parque tecnológico ha sido una infraestructura que se ha mantenido al margen de la política. Y eso creo que ha sido el secreto y ha sido un poco lo que le ha dado la consistencia a los distintos proyectos que se han ido llevando a cabo, ¿no? El que la política no ha entrado, los distintos presidentes del Cabildo, los distintos consejeros se han mantenido, digamos, en un segundo plano y han dejado que sea la parte técnica la que desarrolle esos proyectos. Bueno, hay proyectos muy interesantes como es el Stratoport, que ya vemos cómo se está preparando todo lo que es la cuestión de las pistas y de los tal, con una idea, que es que esos famosos globos que los chinos tenían por ahí, que es una realidad y que son formas de controlar el territorio y de controlar la tierra, no tan altos como los satélites, mucho más económicos, y que te permite focalizar en determinadas situaciones. Lo que se hablaba con los chinos es que quieren controlar lo que está pasando en Estados Unidos en determinadas instalaciones. Bueno, pones un globo ahí arriba y a nivel de comunicaciones, a nivel de datos, de tal, todo eso te lo va a facilitar, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los proyectos que hay dinero ya para eso, fondos europeos muy importantes, fondos del Estado español, fondos del Gobierno de Canarias y fondos del propio Cabildo. Luego hay otra parte que está más vinculada al tema de drones, que es, digamos, crear un espacio en Fuerteventura para, sobre todo, el cómo gestionar los drones, no tanto la construcción de los drones, pero sí cómo generar pasillos, generar la fórmula que los drones puedan volar, puedan mantenerse en el espacio aéreo, convivir con aviones, convivir con otro tipo de naves, pero eso hay que hacerlo. Y un poco lo que se está planteando es, ahora se está construyendo ya un edificio, están las columnas hacia arriba, es un edificio de formación por un lado, pero también de control y de control de sitios donde los drones pueden actuar, helicópteros, temas de emergencia, en fin, se están preparando con distintas comunidades autónomas. Hay convenios con Galicia, hay convenios con Castilla y León,
para control, por ejemplo, desde aquí, desde Fuerteventura, de los posibles incendios que puedan ocurrir en el territorio español o en el propio territorio de Canarias. Luego Fuerteventura no. Pero sí tener una infraestructura que desde aquí se puedan controlar, se puedan hacer estrategias para el control de los incendios, para el control de calamidades, para el control de plagas, etcétera, etcétera. Control del territorio, pues un poco saber, se me ocurre cuánta afluencia tienen en la isla de Lobos, por ejemplo, o el control del territorio a través de ese tipo de medios, ¿no? Bueno, pues todo eso que se ha ido a lo largo de los años trabajando, pues ya empieza a tener una culminación, ¿no? Está el edificio, ahora terminamos ese edificio del ISEC, o se termina ese edificio del ISEC, que es ese edificio de control para todo el tema de drones, y luego está la parte del Stratoport, que es la donde supuestamente volarán en un futuro y se desarrollarán esos proyectos que tienen que ver con los globos aerostáticos estos para el control del territorio y demás, ¿no? Bueno, eso es por donde se está trabajando. Eso, aunque la gente diga, bueno, ¿y para qué sirve? Eso ya ha traído para Fuerteventura en torno a 120 millones de euros de cosas que se están invirtiendo, donde se está trabajando en infraestructura, donde se está trabajando en el edificio y, sobre todo, lo más importante, donde se está sacando un concurso donde determinadas empresas, que ya son públicas, como puede ser Airbus, como puede ser Babcock o como puede ser la italiana Telespacio, han presentado sus proyectos para poder desarrollar esa infraestructura en Fuerteventura. Esa es la situación y desde luego, es lo más novedoso y es quizás lo más efectivo. Y ahora y ya termino con lo último que acabamos de decir. Yo no estoy de acuerdo con Javier en cuanto a que Podemos ideológicamente no esté. A mí lo que me da coraje de Podemos es que esa ideología hay que trasladarla a las administraciones. Cuando tú dices que hay que hacer en el Parlamento, luego te metes en una consejería y ahí tienes que desarrollar esas acciones. Pero eso no se desarrolla con tweet, ni se desarrolla, eso se desarrolla con trabajo, con esfuerzo, con organización, con conocimiento. Y si eso no lo haces así, claro, te estampas como se ha estampado la señora Noemí Santana. No, bueno, yo no me refiero a que esté totalmente en contra de lo que diga el señor Tendero. Yo creo que Podemos no debe salir del espectro ideológicamente, pero efectivamente sí considero que Podemos es un partido que surge con pocos cuadros, con poca formación, y estos lodos se pagan de, efectivamente, pues, no ser un partido estructurado. O sea, al final, bueno, no solamente el caso de Noemí Santana, yo he visto aquí directoras de área, vino una señora de la ORB, me parece que es la actual presidenta, y efectivamente hay gente que le falta cierto cuajo político para empezar a plantear cuestiones, y eso sí se ha notado. Yo Podemos me parece necesario desde el punto de vista ideológico, político, ese espectro a la izquierda que ha venido un poco a mover la coctelera, pero desde luego sí estoy de acuerdo en que faltan cuadros, y eso se ve a la legua. Los cuadros hechos se crean y sobre todo te implica, porque insisto, cuando tú tienes un concepto de la política que es vender ideas, y así empezó Podemos, vamos a cambiar la nueva política, pero luego eso hay que materializarlo. Yo siempre lo dije, claro. Digo, podemos empezar a caer desde el momento que empiece a funcionar en las administraciones, porque la administración es una maquinaria que cuando entras o la manejas, te adaptas y sabes moverte entre ellas, o al final te estampa. Es que yo iba por ahí, por donde va Manolo, quiero decir, Podemos, su ideología, perfecto, quiero decir, cada uno puede tener sus ideas y demás, pero creo que han pecado de bisoñez a la hora de llegar a las instituciones. Y tú no puedes llegar a una institución y decir que no sabes gobernar, porque no puedes hacerlo. Quiero decir, el ciudadano te ha votado para que gobiernes, y si no sabes, no te presentes. Lo que no puede ser es que estos señores han llegado a las instituciones y se han dedicado a hacer cosas que muchas veces el propio PSOE les ha tenido que ir corrigiendo, diciendo, pero vamos a ver, ¿qué están ustedes proponiendo? ¿Qué quieren hacer ustedes? Porque existe en el PSOE, el PP, coalición, partidos con una tradición importante, existen cuadros y existe experiencia de gobierno. Si cuando llegas a los sitios no sabes hacerlo, pues para eso no te han votado y a ti no te han votado para que aprendas a gobernar, quiero decir. En los grandes partidos con vocación de gobierno no solamente existen cuadros, sino además existen cortafuegos, ¿no? Claro. Decir, en el que el mismo partido se ha creado en base a maneras de gestión que llevan tiempo, y si uno va a entrar en una dinámica política que es un poco incendiaria, siempre hay un compañero de partido que tiene otra experiencia, y efectivamente en Podemos es más complicado, creo yo, porque aunque haya compañeros de partido con más experiencia, van a ver limitado su capacidad de influir en el discurso porque no son tan radicales como el de al lado. En fin, al final, esta es la dinámica en la que ha entrado Podemos en muchas instituciones
y puede ser que ahí les haya pasado factura y de hecho se está viendo cómo les pasa factura. Pero un discurso revitalizador de la política. Entiendo que puede pasar lo mismo es lo que le ha pasado a Vox, ¿no? Cuando Vox empieza a gobernar en Castilla y León, al final, pero bastante peor, ¿no? Porque el vicepresidente de la comunidad, pues un muchacho que sientan para cobrar 400.000 euros al año y poco más, ¿no? A decir disparate tras disparate. Yo creo que Vox además no puede asignarse ningún mérito, ningún logro a nivel de medidas que se reflejen en la vida de la gente. Cuestión distinta ocurre con Podemos, que por lo menos sí se pueden agenciar cuestiones como la subida del salario mínimo. Ahí me refiero, y un cierto etcétera, ¿no? Claro, Vox es un fenómeno diferente al de Podemos. Podemos surge en un contexto concreto en el que efectivamente la población y la sociedad civil pues estaba un poco paralizada, ¿no? Por el miedo del Partido Socialista a esta subida tremenda del Partido Popular. Pero bueno, eso ya es entrar en diatribas que pasaron hace años. Sí, me parece que nos íbamos a liar aquí un rato. A mí me gustaría reconducir la cuestión, bueno, Javier, una última reflexión. Y con respecto a lo que decía Manolo Miranda del parque tecnológico, que algo bueno que tiene es que nos han metido los políticos en medio, igual habría que empezar a replantearse que la cosa pública en la que no se meten los políticos y en la que hay más implicación de funcionarios y tal, funciona y funciona bien. A lo mejor habría que replantearse, empezar a cambiar políticos por funcionarios. No te equivoques, Javier. El funcionario, el técnico competente necesita, y eso la dirección política. Necesita dirección, por un lado, y necesita apoyo y calor. Es decir, tú cuando generas tú pones un cuadro técnico, pero tú necesitas dirigir y necesitas apoyar, porque las dificultades vienen, y entonces ahí es donde está tu político. Pero a lo mejor necesita que le dirija uno y que le da calor uno y que no le den 20. Porque a lo mejor si le dirigen 20 si no uno sabe. no le da calor, igual el resto de los 19 sí. O los 20 te dice cada uno una cosa y no sabes para dónde tirar. Entonces, pero o te llega uno. Que los avatares de la política cada 2 años, 3 años, 4 años cambian. Si no hay digamos, un hilo conductor donde una directriz clara. A mí, antes de cambiar de cuestión, me gustaría preguntarte, aprovechando que te tenemos aquí, Manolo, y seguramente nadie mejor para preguntarle qué fue lo que ocurrió cuando, digamos, empezó a foguearse o a ponerse sobre la mesa la cuestión de albergar la sede de la Agencia Espacial Europea aquí en Fuerteventura. ¿Realmente había una noción de que podía llegar aquí? Porque daba la impresión de que en las candidaturas canarias, por lo menos era la más floja, pero sí que había un cierto optimismo. Bueno, sobre todo la candidatura a Fuerteventura se basaba en todos estos proyectos que ya eran en ese momento una realidad, que ya estaban con mucha presencia a nivel del Estado, a nivel del CEDETI, a nivel de organismos que manejan la ciencia y la innovación en España, sobre todo en España. En Canarias, o sea, el proyecto de Fuerteventura a nivel Canarias es hoy uno de los proyectos más sólidos junto con el Astrofísico de Canarias. Son de los proyectos que más futuro tienen y en los que más se está invirtiendo. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea, estamos hablando de una entidad que se va a nutrir de personas provenientes del Ministerio de Ciencia y que a partir de ahí se conforma en núcleos con una entidad muy importante, ¿no? Nosotros pensamos que por nuestras condiciones podía albergarse aquí, pero es verdad que los contrincantes, porque además esto es una decisión política, hay una decisión política de Pedro Sánchez de descentralizar determinadas actuaciones. Madrid se puso como una fiera, porque Madrid tiene muchas infraestructuras vinculadas al tema aeroespacial, pero al final se decide políticamente pasarlo a otra comunidad autónoma. En este caso se fue para Sevilla, si no recuerdo mal. Hombre, nosotros ahí podíamos haber empujado, sí, teníamos el Astrofísico de Canarias, que eso es un referente a nivel mundial de lo que es la investigación del espacio. Teníamos los proyectos de Fuerteventura, tenemos, pues ya te digo, entidades importantes en Canarias que podían garantizar esa situación. Pero al final, esto es una decisión política y se decidió por una ciudad como Sevilla. Es verdad que allí también hay mejores comunicaciones, vinculaciones. Claro, pero también que flaqueó al final esa condición. Y políticamente dentro de Canarias, todos los partidos políticos favorecían a Gran Canaria y a Tenerife, y Fuerteventura llegó ahí a última hora diciendo que nosotros también queremos, pero en plan, no te hemos invitado a la fiesta, ¿no? Porque no la habían invitado a la fiesta, ¿no? Quiero decir que al final aquí todo el mundo tira por las dos islas grandes, pasa en esto y pasa en otro tipo de cosas. Mirad lo del Señor de los Anillos, donde ha acabado el rodaje, ¿no?
Y bueno, pues así estamos, ¿no? Era intentar descentralizar dentro de la descentralización. Claro, pero ¿no? aquí la descentralización no existe. Ya sabemos que esto es el parque de juegos de los que viven en Tenerife y en Gran Canaria. De todas formas, si estos proyectos en concreto empiezan a ser una referencia, y no lo digo a nivel Canarias, porque a nivel Canarias es más sencillo, ¿no? Pero ya es una referencia a nivel Europa y a nivel estatal. Es decir, estos son proyectos patrocinados por la Agencia Espacial Europea, que además tuvo la suerte de ir allá a presentarlo delante de no sé cuántos científicos allí, presentamos el proyecto y afortunadamente todas estas inversiones han salido fruto de todas esas gestiones en su momento, ¿no? Con lo cual es una situación que nos va a permitir, ahí sí, variar un poco lo que es el sistema económico. Tampoco pensemos que nos vamos a estar lanzando cohetes aquí todo el día, pero sí es verdad que estamos abriendo campos nuevos y sobre todo hay una inversión muy importante en estos momentos a desarrollar en Fuerteventura. Tú te reías antes con eso de parque de juego, ¿no? No sé si... No, algo que decir al respecto. Vamos a ver, yo es que creo que hay un error de concepto en toda esta situación. La Agencia Espacial Española se fija en, o sea, cuando se plantea la descentralización, no solamente de esta agencia, sino de varias agencias estatales dentro de lo que es sacarlas de la Comunidad de Madrid para poca gloria de la señora Ayuso, ¿no? Porque se molestó bastante de que esto ocurriera. La descentralización de este tipo de agencias es lógica y normal, pero la agencia en sí, aunque los proyectos de Fuerteventura sean grandes proyectos, y en esto no estoy, o sea, un poco contradigo lo que dice Manolo, creo, estos son 45 funcionarios de alta cualificación que para llegar a Fuerteventura a ponerse a trabajar en un edificio o lo que fuere, pues necesitan una serie de infraestructuras y demandan una serie de infraestructuras que no existen en esta isla. O sea, políticamente en Fuerteventura se trató de vender que la Agencia Espacial Europea española podría ser un gran logro político, pero no era realista. O sea, no era realista ni siquiera en Gran Canaria, porque los hijos de estos funcionarios o estos mismos funcionarios demandan, pues, en fin, universidades, escuelas, capacidad de movimientos, infraestructuras, y aquí no hay infraestructuras en Fuerteventura como para esto, ¿no? Esto es lo que yo opino, que cuando hablas de Sevilla y hablas que tienes la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, pues estás hablando de que tienes la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, tienes un aeropuerto, tienes instalaciones de primer nivel. Nosotros deberíamos de preocuparnos por tener instalaciones de primer nivel antes de tener una agencia española de cualquier circunstancia, sea de medio ambiente, sea de lo que sea. Que sí hay una estructura alrededor del parque tecnológico para crear una cierta industria, puede ser, seguramente sí, ¿no? Y yo creo que los grandes beneficiados en esto del parque tecnológico serán por los ingenieros alemanes que vendrán a la isla y ya van a vivir como curas, ¿no? Porque, en fin, no es lo mismo estar en Mönchengladbach a menos 14 grados haciendo globos aerostáticos que hacerlos en Fuerteventura. Que eso vaya en beneficio de la población insular, seguramente, pero lo veremos, no sé, Manolo, me dirás, en 10 años, 15, 18. Bueno, estos son ya digo... son proyectos que hay que plantear. Esto que se está culminando ahora siempre. empezó en el 2016. Anda que no ha pasado tiempo ya del 16, estamos en el 23 y estamos todavía materializando. Pero se empieza con una fase de mucha duda, de mucha incredulidad por parte del resto. No nos olvidemos que aquí todo el mundo estaba jugando en el mismo... Yo recuerdo cuando en algún momento fuimos a presentar la posibilidad de hacer el estratopor en Fuerteventura y lo presentamos en la Agencia Espacial Europea. Ahí estaba Aragón, estaba Andalucía, estaba Galicia, estaba Navarra, es decir, había una serie de comunidades pujando por lo mismo. Claro, pero Aragón, Andalucía, Galicia y Navarra tienen universidades, o sea, yo entiendo que hay que empezar a hacer algo, pero hay otras cosas que no hay. El asunto de gastar 100 millones de euros en un parque tecnológico para potenciar la industria aeroespacial, hay mucha gente, porque eso no se te escapa, de la sociedad majorera, que se plantea, señores, pero no tenemos nosotros a dónde mirar sino a montar industria aeroespacial aquí. Que no soy yo una de esas personas que sea crítica con esto, porque efectivamente si están los remanentes hay que usarlos, siempre. Y si se encuentran, sobre todo la labor del actual director del parque, porque no es solamente que el Cabildo ponga 100 millones, sino que estos 100 millones van a redundar en casi 1.000 millones, porque efectivamente se va a buscar el dinero en base a proyectos. El Cabildo pone 6, Europa pone 60. Y así es como se trabaja, ¿no? Siempre tienes que tener un dinero para poder optar a otros dineros. Todo esto es fantástico, pero la población se pregunta, ¿es realmente lo que necesita la isla? Yo digo que sí, pero no a corto, a medio o a largo plazo, ¿no? Porque aquí para formar ingenieros aeronáuticos vamos a tardar un tiempo.
No sé cuántos se estarán formando. No, vamos a ver, no hablamos de formar. Pilotos de drones también. Los ingenieros aeronáuticos se forman en las escuelas de ingeniería de distintas facultades. Sí, pero me refiero a más obreros, que sean más obreros que se vayan a formar en esta materia. Pero curiosamente, José, yo conozco 2 casos muy próximos a mis hijos, por eso lo sé, en los cuales uno está en la península, en estos momentos, trabajando, no sé si en Madrid, en Huelva o en algún sitio de estos, y otra persona, también muy reciente, con la carrera de ingeniería, trabajando en el CEDETI. Es decir, oye, y a lo mejor inicialmente, pero estamos hablando de proyectos de sembrar a futuro, claro. de medio o largo plazo. Es decir, ¿vas a crear ese hábitat en este momento? No. ¿Tienes las herramientas? Sí. ¿Por qué? Porque hay una serie de proyectos que, como tú has dicho, son cofinanciados, donde se pone por parte de Canarias y por parte de Fuerteventura, pero es que recibe auténticas cantidades importantes de dinero. Esos proyectos se van a desarrollar aquí. Y eso va a generar un ecosistema. Un ecosistema de 20 ingenieros, 10 ingenieros, 15 ingenieros, unas empresas que están trabajando sobre proyectos que ya están financiados. Si conseguimos darle en el espacio de tiempo, a largo plazo, que eso se vaya consolidando, que ya pase de lo que es I+D+I, de investigación y desarrollo, pase allá a una fase de poder ejecutar a nivel industrial determinadas cuestiones, pero eso hay que hacerlo con tiempo. O sea, lo que no puede, pues voy a hacer esto, lo hago hoy, mañana. No. Esto lleva todo un proceso de medio o largo plazo donde tú creas ese ecosistema industrial, económico, que puedes triunfar o no. Que tenemos muchos hándicaps, como tú has dicho, hándicaps desde el punto de vista de la lejanía de las infraestructuras, de la educación, de las universidades, de los sanitarios, de los idiomas, todo eso. Pero tú tienes que buscarte esos nichos de tal. ¿Por qué? Porque aquí no hicimos otras cosas que se están haciendo a nivel. ¿Por qué aquí no hacemos drones? Que eso está atrás. ¿Por qué no pensamos en un momento, oye, ¿dónde está el problema de los drones? En construirlos, los construye todo el mundo. Pues en la guerra de Irak están tirándose, en la guerra de Irak, en la guerra de Ucrania se están tirando drones todo el día. Pero, ¿y el control de esos drones se está haciendo? Ah, no. ¿Hay dinero para eso? Sí. Oye, pues vamos a ir ahí. Vamos a estudiar eso. Pero no solamente los ingenieros no tienen salida en Fuerteventura, aquí hay muchísimos más sectores que se están ahogando, de jóvenes profesionales que se están formando a muchos niveles, que se ahogan porque tienen que irse de la isla o acabar en la industria turística o acabar en la industria institucional, que es la que al final acapara casi todo el proceso. Pero yo, por ejemplo, hay algo que yo, como alguien que ha venido de fuera hace unos años, no entiendo que a nivel islas, a nivel archipiélago, en Canarias únicamente tengamos universidades, en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Por qué no hay escuelas universitarias o sedes de las universidades? Una de enfermería. Sí, pero una de enfermería. Quiero decir que al final, yo por ejemplo, en Alicante, está la Universidad de Alicante de toda la vida, y luego se abrió una en un municipio al lado, que es Elche, dentro de la misma provincia, y no pasa nada, quiero decir. Y no hay los problemas de transporte que tenemos aquí, que tienes que volar en avión, irte a vivir a otra isla. Ah, pero no es sencillo, Javier. Si tú tienes... La conectividad también. Claro. Claro, aquí puedes tener, que te puede salir una promoción, por ejemplo, abogados que son los que más estudian, pero a lo mejor tienes 8 abogados, vamos a montar una facultad de Derecho aquí por 8 abogados en primero, en fin, es complicado. Bueno, yo creo que sale mucha gente de los institutos todos los años, que igual si tuviese una facultad aquí de determinado también tal... uno yo creo que aspira cuando construye una universidad solamente no que venga gente de la propia isla, sino gente de fuera. Y si hay una universidad de Derecho en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Puerto del Rosario, por ejemplo, o en cualquier parte de Fuerteventura... No es sencillo. No es sencillo. Bueno, pero ese tipo de infraestructura... Pero mira qué costó la Universidad de Las Palmas en su momento. Pero, por ejemplo, en el parque, ya lo ha anunciado el presidente del Cabildo hace 2 o 3 días, el siguiente proyecto que ya está en redacción es una escuela, es un centro educativo. Un centro educativo que puede ser utilizado por aquellas universidades que estimen conveniente para desarrollar grados en Fuerteventura. Bien, si tú desarrollas un grado que tenga que ver con los drones y tú tienes una industria de drones y una I+D+I que se está ejecutando en el parque tecnológico referida a los drones, pues estás creando ya la parte educativa, eso, claro. Estás creando el personal, vendrá gente de fuera evidentemente, pero ya vas creando el ambiente, vas creando la fórmula de que eso triunfe. Claro, todo esto está pensado. Es que incluso en este edificio que se está haciendo ahora hay pensado zonas de alojamiento de científicos que van a venir aquí y que se van a encontrar con un problema de vivienda. Es decir, las cosas se piensan, pero hay que tener paciencia. Las cosas aquí no son de hoy para mañana y los réditos y los resultados no son de hoy para mañana. Pero lo que sí está claro a día de hoy es que la inversión en Fuerteventura en materia de I+D+I, que se ha conseguido con fondos propios de Fuerteventura, los menos,
pero con fondos estatales y fondos europeos está en torno a los 100 y pico largos millones de euros. Y eso se están haciendo aquí, con empresas de aquí, con comunicaciones de aquí, eso es una inversión que se está aquí haciendo en Fuerteventura. Oiga, para que se lo lleve otro, si nos ponemos ya en plan, para que esas situaciones se las lleve la isla de Gran Canaria o la isla de Tenerife, pues mira, si se hacen aquí, mejor que mejor. Hubo también en ese momento, y lo comentamos en esta mesa, una cierta confusión con los datos de puestos de trabajo que se iban a crear con el tema del parque tecnológico, mejor dicho, también con la Agencia Espacial Europea. Había cifras que los partidos políticos que los ponían en torno a los 2.000, 3.000 puestos de trabajo, otras cifras apuntaban a mucho menos. La Agencia Espacial Española es lo que se quería plantear. Eso Se habló de 2.000 puestos de trabajo y creo que alguien 70. se le fue un poco la cabeza. 70 o 80 puestos de trabajo. No hay más puestos de trabajo que los que son. Sí, pero que todo este tipo de asuntos se han mezclado en esta legislatura con otros proyectos que efectivamente son de carácter privado y que parece que tienen muchísima menos capacidad de movimiento siempre que no sean los políticos. Ayer hablábamos aquí también con Marcial Morales que los políticos, desde mi punto de vista, en esta legislatura, no en otras, se están mirando demasiado el ombligo, solo se habla de ellos entre ellos, ¿no? O sea, el problema de la política en Fuerteventura está siendo cómo si uno gobierna con 2, si otro se enfada porque gobierna con 3, si otro gobierna con 4, y nadie está planteándose los problemas de la sociedad civil. Y se está generando una cierta convulsión social alrededor de que parecen como estrellas de cine, ¿no? Todo esto del trumpismo y de las redes sociales, y todo el mundo haciéndole caso a las redes sociales y lo que dicen las redes sociales, y al final hay poco liderazgo. Y en este sentido yo echo de menos que otros proyectos de interés, y bueno, estarán en la mente de todos, proyectos audiovisuales que no hayan tenido la misma capacidad de comprensión en un sitio o en otro, pero por lo menos una lectura un poquito más abierta por parte de casi todas las circunstancias insulares en estos tiempos, ¿no? Y ahí lo dejo, porque si efectivamente una cuestión puede crear empleo a medio plazo, a largo plazo, las otras es casi al corto, ¿no? Al final la cuestión es diversificar, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto porque también estamos pendientes de esas negociaciones que ya admitía el gobierno de España que se estaba manteniendo con Marruecos sobre el espacio aéreo del Sáhara. El gobierno de España se encuentra negociando con Marruecos el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, según ha reconocido el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria. Desde Moncloa así lo aseguran y dicen que las conversaciones a este respecto se circunscriben al ámbito de la gestión de los espacios aéreos y la coordinación para conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica. Según el gobierno, esta negociación responde al punto número 7 de la declaración conjunta del 7 de abril y que reza la necesidad de abrir conversaciones en esta materia. Desde hace décadas el espacio aéreo del Sáhara, cabe recordar, está gestionado desde Canarias, tal y como establece la Organización de Aviación Civil Internacional integrada en la ONU. Bueno, pues ya están esas negociaciones, Joséchu, que ya se están manteniendo entre Marruecos. Aquí podíamos verlo yo con los drones, fíjate, no nos van a dejar. No, este asunto yo creo que, a ver, a veces nos preocupamos, por ejemplo, no sé, lo ves en las redes, cómo España y Canarias tienen que cubrir toda esta costa desde el Sáhara hasta aquí en cuanto a la inmigración ilegal, y hay mucha gente que se preocupa que por qué no lo hace Marruecos. Y es porque España, como potencia colonizadora, es responsable todavía de cara a Naciones Unidas de todo este mar y de las pateras que salgan desde la zona del Sáhara. Y esto se ha convertido en polémica porque lo que se controla desde Gando, que es el espacio aéreo del Sáhara Occidental, parece que se está negociando con Marruecos en base a todos estos movimientos de Pedro Sánchez y demás. No digo que deba de ser de esta o de la otra forma, pero aquí siempre se entremezclan estas circunstancias para politizar todo este tipo de políticas internacionales. Que deba ser desde Gando, no sé qué ventajas tiene, yo creo que esto es trabajo nada más. Y es controlar una zona como el Sáhara, que es inmensa en cuanto en fin, lo estamos viendo en el mapa, o sea, estamos hablando de miles y miles de kilómetros que tienen que controlarse desde Gando y dar más trabajo a lo que son los funcionarios españoles en una zona que con todo el cariño a los saharauis ni les va ni les viene a los funcionarios que plantean este control, ¿no? ¿Que deba de hacerlo Marruecos? Eso tampoco lo sé. Eso tampoco lo sé, porque eso ya sí son cuestiones políticas y ahí sí que no quiero entrar porque son estados y cada estado tiene que tener su propio control. Pero que deba hacerlo España 50 años después casi,
pues también es lo que me planteo. Es que no sé cómo lo verán el resto de los contertulios. Manolo, a mí esto por lo menos me recuerda un poco a esa reflexión que hacía Juan Fernando López Aguilar de los sapos que tragaba España con Marruecos. No sé si lo ves así, hay gente que ya lo está calificando de esa manera. Hombre, yo desde el desconocimiento. O sea, Sí, es que no entiendo muy bien cómo funciona todo el tema de control aéreo. Sí sé que desde Canarias tenemos un espacio que se controla desde el control aéreo de Gando, y a partir de ahí no solamente los vuelos que tenemos aquí entre nosotros, sino los que pasan por arriba en un momento determinado se llevan desde aquí y luego ya se derivan, no sé si a Cabo Verde o para allá abajo. Bueno, ¿que esto puede ser una cuestión política? Yo creo que evidentemente sí. Así me da la impresión de que es una concesión y una reivindicación, porque hombre, el control, no lo sé, José, pero el control del espacio, si está bien hecho por España, ¿qué problema hay? Pero yo creo que es una reivindicación más por parte de Marruecos de que no solamente es el tema de las aguas, no solamente es el tema del territorio, sino también el espacio aéreo. Es decir, es una forma de consolidar más en manos marroquíes el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Yo lo veo desde ese punto de vista, desde el conocimiento total y absoluto de la parte técnica. A lo mejor alguien me sale y me dice, mira, a ver, ¿qué estás diciendo? Esto se hace por motivos técnicos, el control tal, es una cuestión de seguridad. Pero a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez ha claudicado de alguna forma con el tema del Sáhara con respecto a Marruecos, y no solamente hablamos de agua, sino hablamos también de cielo. Y el espacio aéreo es una forma también de ejercer el control sobre un territorio. Y por ahí creo que va el tiro, pero yo no tengo conocimiento técnico para decir cuáles son los beneficios o las mejoras que nos puede ocasionar este acuerdo. Pero sí se concatenan en el tiempo y sí que vemos que primero hay un acuerdo donde no se habla de las aguas canarias porque es un problema, pero ahora parece que el espacio aéreo sí se va a controlar. No lo sé, ya me quedo ahí porque tampoco tengo tanto conocimiento. Entiendo, Javier, que si fuera una cuestión técnica igual se habría abordado ya hace tiempo, ¿no? Esto va más allá, esto va más allá de las relaciones de España con Marruecos, que bueno, ahí están y bueno, ya sabemos todo lo que está pasando últimamente con todo este asunto de Sánchez, Marruecos y demás. Esto va más por el lado de las relaciones de Estados Unidos con Marruecos. El tema del espacio aéreo, hay que recordar que ahora a principios de año Biden presentaba un plan a sus congresistas en los que se hablaba en este plan se hablaba de que se quiere potenciar la industria militar en Marruecos. La industria militar en Marruecos, en la que obviamente está implicada la propia OTAN, ¿no? OTAN a la que España pertenece. Y bueno, y Biden ahora mismo, en esta situación complicada en la que estamos viviendo, de los equilibrios tácticos con Rusia y demás, considera que Marruecos es un espacio fundamental y un lugar estratégico en el que, bueno, jugar un poco sus cartas, ¿no? Y España, como miembro de la OTAN y miembro subordinado de Estados Unidos, va a tener que pasar por el aro, queramos o no queramos. Entonces, bueno, van a mover sus cartas, sus piezas y demás, y veremos cómo acaba saliendo esto. Pero que está claro que ahora mismo las relaciones de Estados Unidos con Marruecos son buenas y probablemente mejores que con España, sí. Yo estoy más con Manolo. Yo creo que esto es, como decía al principio, esto parte de las conversaciones que se producen o que se rompen cuando España trae al teniente saharaui aquel y lo curan en Zaragoza. A partir de ahí se rompen y Pedro Sánchez entiende, por problemas varios, o sea, no solo migratorios, sino políticas energéticas, como viene ahora Marruecos a ser una potencia energética que Europa necesita con el conflicto en Ucrania. El Partido Socialista y el presidente Sánchez ha cambiado en su visión sobre el asunto del Sáhara, no solo el presidente Sánchez, Alemania también ha cambiado, Italia también ha cambiado. Todo el mundo ve al rey sátrapa de Marruecos como un socio prioritario en muchas actuaciones y cede, y esto es parte de la cesión de poderes y de conflictos. Ese cambio de actitud con respecto a Marruecos viene también por parte de Estados Unidos, que son los primeros que dicen que el plan de Marruecos para el Sáhara es estupendo. Marruecos no ha cambiado con Estados Unidos. El primer país que reconoce a Estados Unidos es Marruecos. Claro. O sea, nunca, y estamos hablando de 1800 y algo. O sea, la relación de España, de Estados Unidos y Marruecos siempre ha sido muy, muy, muy fluida. Lo que pasa es que la situación geopolítica de Marruecos ahora mismo es mucho más importante que hace 10 años, y 15, y 30, y 40, y 50 años. Marruecos es una futura potencia del Magreb y es la que va a controlar todo este sur y la puerta de África. Y eso lo están viendo desde toda Europa desde hace tiempo. Y Pedro Sánchez no puede no verlo, porque es un socio prioritario.
En todas estas políticas o geopolíticas que se están haciendo en el mundo, ¿Sánchez está cediendo parcelas para mal de los saharauis? Pues probablemente. ¿Es realpolitik esta que llaman los que saben de este asunto? Pues probablemente. Que en Canarias hemos sido muy sensibles con la causa del pueblo saharaui porque se parece mucho a nuestra propia problemática colonial, también. Que las aguas y la mediana están enfrente de Tarfaya y una parte, sobre todo la zona del Trópic y todos estos montes que tienen, parece ser, una minería muy importante, están frente a las costas saharauis que están reclamando los marroquíes, pues también. Pero no hay que olvidar que el Sahara de facto ya es provincia marroquí. O sea, si te vas a Layún o si te vas abajo a Dakhla, están haciendo un puerto que puede competir con el puerto de La Luz ahora mismo. Y allí hay aeropuerto internacional y allí lo primero que ves es la foto de Hassan en el aeropuerto. O sea, entonces, Mohamed. Bueno, Mohamed y del padre. O sea, están los dos parejitos. Incluso también lo tiraría por el tema del conflicto con Argelia. Argelia tiene apoyo ruso y Marruecos, pues... Bueno, tiene apoyo ruso ahora, tiene pero apoyo ruso. Porque como Europa está descentrando Claro, toda esta historia. entonces está Marruecos ahí enfrente, los americanos llegan, quiere decir que al final se está jugando la batalla en un montón de frentes, ¿no? Pero en cuanto a la noticia en sí, de que en Gando se controle toda esta zona del sur de la zona del Saharaui, del cielo, por ser potencia colonial, también es un anacronismo en sí mismo. O sea, hace 50, bueno, el año 75, hace 47 años que no somos, o que España... No somos. Estoy preocupado. Estoy preocupando a mí mismo. Que el Estado español no es de facto potencia colonial ahí. Y esto hay que solucionarlo de alguna forma. Porque los saharauis son los que están pagando el pato aquí, los de a pie, no los políticos que están en las embajadas por ahí viviendo a cuerpo de rey, que los hay, de la RAST, sino los saharauis de a pie son los que pagan el pato de no tener un marco definido de su país o de lo que ellos consideran que es su país. La fórmula que plantea ahora mismo Marruecos y que parece ser que es la que más está funcionando a nivel europeo y americano, de esa autonomía plena y demás, pues habrá que verlo y vigilar muy cerca a Marruecos para sí. A mí de Marruecos me preocupan más los derechos humanos de su propia población y, en fin, lo del Sahara peor todavía. Me preocupa cómo plantea las políticas sociales más que la ocupación o quién maneje el espacio aéreo. Estos son concesiones nada más de Europa, de Pedro Sánchez y de toda esta gente que maneja los destinos de todos nosotros. Bueno, con estas cuestiones y reflexiones nos quedamos, que ya nos quedamos sin tiempo. Joséchu, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana. Manolo Miranda, muchísimas gracias por la visita. Cuando Gracias quieras, aquí a ustedes. estamos. Gracias. A ver, Tendero, muchas gracias un día más. Gracias a ustedes también un día más. Cuando quieran nos volvemos a ver aquí en Enclave Majorera. Hasta la próxima.